Ni la empresa de agua de Guayaquil, Interagua, ni los tanqueros que la transportan se salvan de los vacunadores, al punto que en Monte Sinaí intervienen militares por las amenazas. El movimiento Pachacutic dejó en libertad a sus militantes para que voten por cualquiera de los finalistas presidenciales. La Fiscalía acusó de terrorismo a los 10 detenidos del atentado con carro bomba en Quito. La Fiscalía y Policía allanan las oficinas de 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas, investigados en el presunto delito de prevaricato. Bluebot es el primer robot que atiende e incluso baila en un restaurante en Quito. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos Televistazo informando que fue militarizada la toma de agua de Interagua, que está en el noroeste de Guayaquil. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi. Amigos, bienvenidos. Las Fuerzas Armadas tomaron la medida porque los tanqueros estaban siendo extorsionados por delincuentes. Melin Ochoa informa que en el lugar 150.000 personas son las perjudicadas. La toma de agua de Interagua está militarizada y con resguardo policial desde el martes. Los extorsionadores estaban cobrando $2.000 al mes a los 65 tanqueros, a cambio de dejarlos abastecerse de agua en la planta y distribuir el líquido vital. Estamos realizando control de armas, municiones y explosivos al frente de la toma de agua para evitar que sean extorsionados los tanqueros de este sector. Muchos de los tanqueros dejaron de trabajar, lo que ocasionó desabastecimiento. En Monte Sinaí, 150.000 personas compran el agua a los tanqueros. La palabra vacunas ocasiona pánico, por eso los habitantes no muestran sus rostros. Desde el lunes no tenemos agua, porque los tanqueros no están subiendo a dejarnos. Y nos perjudicamos porque este es el único medio que nosotros tenemos, porque todavía no tenemos el alcantarillado. Ecoavisa conoció que los extorsionadores también intentaron vacunar a Interagua. De hecho, el domingo, un guardia de seguridad de la institución fue asesinado, presuntamente por estos delincuentes. La policía dice que los tiene identificados. Uno de ellos fue detenido. Ecoavisa está a la espera de una versión de Interagua. La planta de agua está habilitada, pero los tanqueros solo llegan hasta donde tienen resguardo policial. Cárceles, el control secuestrado. Anoche, policías y guías penitenciarios que estuvieron retenidos por los presos ya fueron liberados. Diego Cuenca informa cómo está la situación en la cárcel de Turi y en la de Machala, donde ocurrieron los hechos. Las 57 personas, entre policías y agentes penitenciarios, que habían sido retenidos desde el miércoles, fueron liberadas por los presos pasadas las 22 horas del jueves, en la cárcel de Turi en Azuay. No se reportaron heridos. Las autoridades de esa prisión detectaron que los presos también destruyeron cámaras de seguridad en los pabellones luego de que salieron a las terrazas. Al conocer la novedad, los 400 militares se retiraron y solo permanecieron policías en los alrededores del recinto penitenciario. Estaban obstaculizando la visión y dañando el sistema de videovigilancia del centro penitenciario. Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, los presos tomaron esa medida como represalia ante la intervención de militares y policías en sus celdas para decomisar objetos prohibidos como armas y droga. También en la cárcel de Machala, en El Oro, otros 15 uniformados que estaban retenidos fueron liberados. Por estos hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno se reunió esta mañana. La infraestructura del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero está en ruinas. 24 horas después del incendio provocado por los reclusos, aún hay amenazas de fuego. El informe con Hernán Higuera. La infraestructura del Centro de Detención de Menores Virgilio Guerrero está en ruinas y aún ardiente. Informes preliminares aseguran que está afectada en un 80%. 24 horas después de que los internos destruyeron la cárcel, aún hay amenazas de reinicio de fuego. El área tenía habitaciones con capacidad para 100 internos. Funcionaba en 2 pisos y se dividía el espacio para las áreas de acogida
el área administrativa y los consultorios médico, psicológico y odontológico. El edificio tenía unos 70 años, pero hace 25 empezó a funcionar como la correccional de menores. Sus instalaciones eran como un claustro religioso. De hecho, antes de que llegue a manos del SNAI, lo regentaba la comunidad de religiosos capuchinos. En el 2019, un amotinamiento también quemó esta infraestructura, pero esta vez la afectación es mayor. Era uno de los centros carcelarios que mejores condiciones tenía para los menores infractores. Sí, ya me multaron por la zona. 3 jueces penales fueron allanados sus casas, sus oficinas esta madrugada en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional por presunto delito de prevaricato. Hubo incidentes en el momento de ingresar a la urbanización donde reside uno de los investigados. A través de redes sociales, la Fiscalía informó que esta madrugada se allanaron los despachos de los jueces Pedro O., Reinaldo C. y Henry M. de la Corte Provincial del Guayas. A ellos se los investiga por un presunto delito de prevaricato. Durante este operativo se levantaron indicios entre los que se incluyen documentos, computadoras, memorias externas y dinero en efectivo. Los 3 jueces integran una sala penal que se ha pronunciado en los casos Roditi, IES, y que el pasado 24 de agosto expresó un fallo a favor del juez que prohibió en el 2021 el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, a cualquier centro penitenciario distinto a la cárcel regional. Recordemos que alias Fito fue trasladado con orden de otro juez a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca el pasado 12 de agosto en el marco de una intervención militar y policial a la penitenciaría del Litoral. Y los jueces, hoy allanados, resolvieron que el juez que permitió ese traslado no tenía competencia para dar esa disposición. Pero a los jueces no solo les allanaron las oficinas, sino también sus domicilios. En uno de los operativos hubo incidentes. Y es que al intentar ingresar a una urbanización en la parroquia La Aurora, los guardias de seguridad lo impidieron y realizaron 3 disparos al aire. Los moradores de la urbanización justificaron la acción de sus guardias. La policía detuvo a los guardias y los llevó hasta la unidad de flagrancia por obstruir la labor de la fuerza pública. La titular de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, se pronunció sobre la investigación iniciada a sus 3 colegas. Los jueces no tienen ninguna orden de prisión y tampoco tienen una orden de detención. Tampoco existe alguna decisión por parte del Consejo de la Judicatura para que los jueces sean sancionados. Al menos en este momento no existe ninguna orden de esa naturaleza. Por lo tanto, los jueces continúan laborando normalmente en sus despachos. La Fiscalía no ha dado más detalles sobre el operativo y la investigación en esta etapa es reservada. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lideró una manifestación en Manhattan para exigir al gobierno de Estados Unidos más fondos para atender la llegada de migrantes, así como permisos de trabajo. Los detalles con Iliana Suárez. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, encabezó una manifestación en Manhattan el jueves, donde una vez más pidió al gobierno federal que responda adecuadamente a la crisis migratoria. La solución a este problema no puede ser decir llévenlos a la ciudad de Nueva York e ignoremos que es un problema nacional. Esto es lo que le estamos diciendo a nuestros líderes, que es obligatorio que este gobierno responda a esta lucha. Adams dijo que desde abril del año pasado más de 100,000 solicitantes de asilo han llegado a Nueva York y aunque la voluntad de la ciudad es ayudarlos, los recursos no son ilimitados. Organizaciones a favor de los migrantes, sindicatos, solicitantes de asilo y otros funcionarios se unieron a esta convocatoria. También hubo quienes se pronunciaron en contra del presidente Joe Biden, exigiendo el cierre de la frontera y acusaron al alcalde de destruir el presupuesto de Nueva York. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, sostuvo una reunión en la Casa Blanca el miércoles con funcionarios del gobierno y señaló que el Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a enviar más recursos a Nueva York para ayudar con esta crisis.
El Papa Francisco inició una visita oficial y apostólica a Mongolia, país de mayoría budista de Asia Oriental. La nación tiene 3.2 millones de habitantes, pero solo hay 1.400 católicos. El viaje ocurre cuando se cumplen 30 años de relaciones entre Mongolia y el Vaticano. El Papa busca ampliar el diálogo interreligioso y por eso tendrá un encuentro con representantes del sintoísmo, el budismo, el islam, judaísmo, hinduismo y otras confesiones. A los actos del Papa se unirán también católicos chinos y rusos, dada la cercanía geográfica, pues Mongolia se encuentra entre esos dos países. Europol condujo un nuevo operativo contra el tráfico de drogas que involucra al cártel de los Balcanes. 2.7 toneladas de cocaína fueron incautadas en una operación centrada en Serbia y en España por una investigación que abarca además a otros 6 países. Nos informa ahora Pedro Jiménez. La operación, liderada por Serbia, involucró a autoridades policiales de Brasil, Croacia, Francia, Polonia, Portugal, Eslovenia y España. Y fue el equipo de asalto del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Española el que interceptó en aguas internacionales, cerca de Islas Canarias, un narcovelero en el que 2.7 toneladas de cocaína eran llevadas en 89 bolsos deportivos. Había dispositivos de geolocalización y dinero en efectivo. La droga fue incautada, 2 tripulantes fueron detenidos en ese momento y luego el líder de la organización, así como otros 3 integrantes de la banda en Serbia. La investigación comenzó el año pasado cuando autoridades de Eslovaquia alertaron que una organización criminal de ese país preparaba una operación de transporte de cocaína por vía marítima. El velero fue identificado en Brasil en junio y un mes después zarpó con rumbo a Europa, donde ha sido detenido. Se efectuaron también 15 allanamientos en varias ciudades y la incautación de 550.000 euros en efectivo, dinero de una organización que integra el llamado Cartel de los Balcanes, el mayor importador de cocaína desde Sudamérica en países de la Unión Europea. Más adelante, la campaña hacia Carondelet avanza y uno de los finalistas denuncia amenazas contra su vida. ¿De quién se trata? Los candidatos presidenciales aprietan el acelerador. Ambos retomaron ya sus recorridos por el país, los cuales se suman a la interacción que mantienen con sus seguidores en redes sociales. Hoy, además, la candidata de la Revolución Ciudadana denunció amenazas contra su vida. Por venir acá, gracias por... Ambos están recorriendo la Sierra Central, Novoa en Tungurahua, González en Imbabura, aunque cada cual imprime su estilo propio a la campaña que oficialmente no comienza aún. Luisa González, por ejemplo, prioriza las entrevistas en medios de comunicación. Justamente en una de esas entrevistas, hoy denunció que la policía detuvo a unos sujetos con armas y que uno de los detenidos dijo esto. Que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo pues era Luisa González. El día de hoy he hecho el pedido, he aceptado lo que indicó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas también me den seguridad. Novoa, que hoy está en Tungurahua, prefiere las concentraciones y los discursos antes que las entrevistas en medios. Frente a sus seguidores interactúa, baila, recibe presentes de todo tipo y recuerda sus planes y propuestas. Necesitamos seguridad y empleo. A la par de sus recorridos en territorio, los candidatos también están muy activos en redes sociales. Daniel Novoa publicó un video en el que solo se lo ve a él en distintos momentos de la campaña y otro más, en el que más serio habla de su plan de empleo. Que empleen talento y mano de obra nacional. Y Luisa González volvió a dar espacio en sus redes a su candidato a vicepresidente Andrés Arauz, con quien realizó un conversatorio online. Miren esta vista con la que me he levantado hoy. También mostró los paisajes de la provincia que está recorriendo, Imbabura, y la interacción con sus simpatizantes. En México, severas inundaciones se registraron la tarde de este jueves en Guadalajara, Zapotlán y Jalisco. Las intensas lluvias generaron caos vial, pues algunos vehículos quedaron sumergidos bajo el agua. Otros fueron arrastrados por la corriente. Los bomberos tuvieron que rescatar a 10 conductores atrapados dentro de autos.
En Estados Unidos, la primera medicina sin receta médica para revertir la sobredosis de opioides estaría disponible en farmacias y tiendas la semana que viene. El acceso al fármaco Naloxone, conocido como Narcan, costará $44.99 por caja. Hay una presentación en pastillas y la otra es un aerosol nasal. Sale a la venta como una alternativa ante la gran crisis de muertes por opioides que mata a 200 personas por día en Estados Unidos. Y un día como hoy, en 1985, una investigación de la Armada estadounidense para buscar submarinos nucleares hundidos halló los restos del Titanic, el famoso transatlántico que naufragó en 1912. Desde entonces han sido múltiples las expediciones que se han hecho a la zona, algunas con fatales consecuencias, como el caso del sumergible Titán que implosionó en junio. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos ha presentado una moción para detener una expedición planificada para el próximo año que busca recuperar artículos del barco. Los restos del Titanic se encuentran en el norte del Océano Atlántico a unos 3.800 metros de profundidad. Una veeduría revisará las decisiones que tomó el Consejo de Participación de Transición dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas la designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas nos cuenta los detalles. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición que dirigió Julio César Trujillo van a revisión. Así lo decidió un juez de Montecristi, que aceptó una acción de protección presentada por una ciudadana de Manabí de nombre Betty Moreira Marcillo. En concreto, ordena al actual Consejo que financie y conforme una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y el cese de autoridades que se dio entre 2018 y 2019 por mandato de la consulta popular. El presidente del organismo, Allen Berbera, dijo que enseguida atenderá la disposición. Hoy no está clara la intención de la veeduría, pero en un primer pedido presentado por la misma persona ante el Consejo de Participación anterior, expresó de forma explícita su deseo de que se destituya a los magistrados de la Corte Constitucional y se nombre a otros. Entonces, se negó su pretensión aclarando que las decisiones del transitorio están blindadas por un dictamen constitucional. Para Allen Berbera, la veeduría no viola esa prohibición. No atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública. Llamará a sesión del Pleno para realizar la convocatoria y designar a los integrantes de la veeduría. Ecuador como destino para teletrabajo de extranjeros. Al volver le mostraremos la escasa respuesta internacional al plan que buscaba convertir al país en oficina del mundo. Pachacutic decidió dejar en libertad a sus adherentes para que decidan entre los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial. Mientras que la Ecuarunari, la organización más grande que es parte de la CONAIE, se inclinó por el voto nulo. Patricio Díaz nos informa. El Consejo Político de Pachacutic se reunió el jueves para analizar la situación del movimiento y la decisión de si apoyaban en la segunda vuelta presidencial a Daniel Noboa o Luisa González. Participaron los representantes de las 4 provincias, además de delegados por el exterior, pero no se inclinaron por ninguna de las opciones. Tomen el voto responsable y dejamos en la libertad a los adherentes y a los simpatizantes. Aunque Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena, la CONAIE recién tomará una decisión el 6 de septiembre. Sin embargo, sus organizaciones adscritas van tomando posturas. Por ejemplo, la Ecuarunari, la más grande, que reúne 22 organizaciones y pueblos de la sierra, tomó una decisión también este jueves en su consejo ampliado. Aquí vinieron desde los pueblos, desde las federaciones, ellos con el clamor y prácticamente dijeron el voto va a ser nulo. Entonces, lamentablemente no representan al verdadero clamor de los ecuatorianos, ¿no? Desde la Ecuarunari tampoco reconocen la decisión de Pachacutic en medio de la división del movimiento y la disputa por la coordinación de la organización política. Sin embargo, ambos coinciden en que hay que prepararse para 2025 y ver más allá de los 5 asambleístas que obtuvieron en las elecciones de este año. Hablan de que para eso ya tendrán unidad.
En 2021, para la segunda vuelta presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, tanto Pachacutic como el Consejo Político de la CONAIE promovieron el voto nulo, aunque el entonces presidente de la organización indígena, Jaime Vargas, apoyó a Arauz. El Consejo Nacional Electoral proclamó anoche los resultados oficiales para presidente y vicepresidente de la República en los comicios anticipados del pasado 20 de agosto. De esta manera, Luisa González obtuvo 3.315.663 votos, que equivalen al 34%. Mientras que Daniel Noboa alcanzó 2.315.296 votos, es decir, el 23%. Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta, que se prevé realizar el 15 de octubre. El organismo también presentó las cifras oficiales de la consulta popular sobre la explotación del bloque 43 en el Yasuní. Aquí ganó el sí con el 59%, es decir, con 5.541.585 votos, mientras que el no solo logró 3.859.507 votos, es decir, un 41%. Jueces de flagrancia ordenaron la prisión preventiva de los 10 detenidos por la explosión de los 2 coches bomba en Quito. La Fiscalía les acusó de terrorismo. 4 tienen antecedentes penales y estaban libres con medidas sustitutivas a la prisión. Paul Romero con el informe. Anoche un juez de flagrancia acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para 6 procesados por la explosión del coche bomba que estalló la noche del miércoles en el sector de La Mariscal en Quito. La Fiscalía les acusó de terrorismo. El Código Penal sanciona este delito con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Los implicados fueron detenidos por la policía 2 horas después de la detonación del vehículo en los exteriores del antiguo edificio del Servicio de Protección a Personas Privadas de Libertad, SNAI. 4 de los 6 procesados registran antecedentes penales. Carlos Che, 34 años, 7 detenciones por robo, asesinato, tráfico de armas. Cristian B., 29 años, 2 detenciones por tráfico de droga y asociación ilícita. Hugo E., 31 años, 2 detenciones por robo. Luis M., 29 años, 1 detención por robo. Los implicados estaban libres desde hace 2 meses porque un juez de la Unidad Judicial Penal de Quito les otorgó medidas sustitutivas a la prisión, según información del Ministerio del Interior. Los otros 2 procesados no registran antecedentes penales. Esta mañana otro juez de flagrancia también ordenó la prisión preventiva para los otros 4 detenidos por la explosión del segundo coche bomba la madrugada del jueves en un edificio del SNAI. También fueron acusados por la Fiscalía por el delito de terrorismo. Y hubo alerta en 2 provincias del país por la amenaza de ataques con explosivos. En Napo, las clases presenciales se suspendieron en 3 cantones tras la detención de 4 personas con tacos de dinamita. Mientras que en El Oro, hombres detonaron 2 artefactos en un puente en Machala. A continuación, el resumen de estos hechos violentos. La alarma se registró aproximadamente a las 5 de la tarde de este jueves, tras la explosión de un tanque de gas cerca al puente ubicado sobre el río Misaguayí, en Archidona. Luego de la detonación, la policía recibió la alerta de presuntos atentados en 2 puentes de la parroquia Puerto Napo, en Tena, que conectan al oriente con la sierra y por donde circulan 5.000 vehículos a diario. A 500 metros de ese lugar, los uniformados interceptaron un taxi con 4 ocupantes, quienes transportaban cerca de 30 tacos de dinamita con mechas, por lo que se cerró el acceso vehicular en la troncal amazónica, provocando que se forme una larga fila de carros. Debido a estos hechos, el Comité de Seguridad Provincial se activó y resolvió suspender las clases para los 30.000 estudiantes de los cantones Tena, Archidona y Arosemena-Tola. Después de las investigaciones en los puentes, se habilitó la circulación. Esta madrugada en la provincia de El Oro, las autoridades recibieron la alerta de la detonación de 2 artefactos explosivos en un costado del puente de la Iberia, en el cantón El Guabo.
El estallido provocó daños en el muro y causó alarma entre la población. Se conoció que técnicos de obras públicas evaluarán las afectaciones. En este caso, no hay detenidos. En la parroquia Vuelta Larga del Cantón Esmeraldas, 8 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Lobos fueron capturados cuando iban a bordo de un carro reportado como robado en Quito. En el vehículo había armas y 142 municiones de fusiles. La policía indicó que uno de los sospechosos ocupa el cargo de vocal de la parroquia y que durante su aprehensión actuaba como presidente encargado. Ante eso, la titular del gobierno parroquial indicó que ella tuvo que viajar y por eso le reemplazaba. Y el show de títeres de la Embajada de la Alegría estará el fin de semana en Guayaquil. Además, una muestra de arte urbano se inaugura hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Estefanía Arias resume estas actividades culturales. Es la Embajada de la Alegría, que llega desde Machala a Guayaquil para 2 presentaciones este fin de semana, en el Teatro Muégano, en el centro de la ciudad. Juegos populares, músicas tradicionales y danzas folclóricas que sumergen a los asistentes en los delirios de la vaca Lola, el palo encebado, la cometa o en la voz del ruiseñor de América. Las funciones serán el sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 12 del día. 9 artistas ecuatorianos participan desde este viernes en una muestra colectiva de arte urbano denominada Calle Adentro, que se realizará en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito. Es una propuesta curatorial de arte de calle. La exposición estará de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 18 de noviembre. La entrada es libre. Michi, Melo y Tita están de vuelta. En esta 4ª edición ofrecen hacer reír con sus ocurrencias y personalidades mientras incursionan en el glamuroso mundo de la televisión y contratan a un productor de contenidos. Con la actuación de Cristian Maquilón, David Reynoso, Víctor Arauz y Alex Bisuete. Las funciones serán desde este viernes 1 al domingo 3 a las 8:30 de la noche en el Teatro Fedenador, norte de Guayaquil. El primer robot mesero del país está en Quito, fue importado desde China. La función de este artefacto, según los emprendedores, es entretener. Sofía Vintimilla nos informa. Conocer el mundo en el siglo XXI es cada vez más sencillo. Al parecer no es necesario viajar. Hay espacios que logran transportarnos a destinos tan lejanos como el Asia y conocer la magia de un restaurante moderno de sushi. Esto en compañía del primer robot mesero del país. Su nombre es Bluebot. Los propietarios del lugar aseguraron que no suplirá las funciones de los camareros, más bien buscará entretener. Una de sus habilidades es bailar, pero si hay mucha insistencia, escuche con atención la respuesta que seguro le sacará más de una carcajada. Vamos, tengo trabajo que hacer. No puedo estar bailando todo el tiempo. La idea del restaurante nació cuando Alexandra visitó Colombia. Ella hace varios años intentó emprender en Ecuador, pero pese a las experiencias fallidas, no desistió, probando que aún es posible tener un negocio rentable. Apostamos al talento nacional en cuanto a la construcción de la banda. No la importamos, habíamos pensado en importarla y creo que acá en Ecuador hay mucho talento. El lugar abrió en el norte de Quito hace 2 semanas y desde entonces todos los días se llena. Vivir una experiencia distinta al parecer es el principal atractivo. Solo 113 extranjeros han obtenido la visa para nómadas digitales, una campaña impulsada en septiembre del 2022 que aspiraba a entregar más de 10.000 de estos documentos para potenciar el turismo nacional. Vanessa Robles amplía el tema. Hace un año el Ministerio de Turismo impulsó una campaña para incentivar la visa para nómadas digitales. La meta era otorgar entre 8.000 a 10.000 documentos hasta el 2025.
pero la cifra está por debajo del objetivo planteado. Según Cancillería, hasta ahora se han emitido 113 visas nómadas para extranjeros de 27 países. Entre los requisitos para esta visa constan ser ciudadano de uno de los 183 países que estableció el Ministerio de Turismo, ingresos mensuales del exterior equivalente a 3 salarios básicos, es decir, $1,350, certificado de antecedentes penales, documentación que certifique ser dueño de un negocio o empleado de una empresa extranjera y tener un seguro de salud. Esta visa nómada digital permite a extranjeros trabajar desde Ecuador de manera remota, como Nancy, entomóloga de profesión, quien llegó de Connecticut, Estados Unidos, y ya ha recorrido la costa, sierra y oriente en el último año. Yo estoy viajando, todos mis clientes me contactan desde los Estados Unidos. De las 113 visas de residencia temporal rentista para trabajador remoto, 47 se han entregado a personas provenientes de Estados Unidos, 17 de Canadá, 7 de España, 6 de Rusia y el restante desde China, India, Australia o Alemania no superan los 3 documentos. La solicitud cuesta $50, valor al que se le agregan otros 270 cuando obtienen el documento, cuya vigencia es de 6 meses a 2 años. Los bomberos de 3 ciudades ayudan a combatir los incendios forestales en 3 parroquias de Quito. Los uniformados llegaron con vehículos y equipos. Alex Ceballos informa. Inmediatamente el equipo que llegó de Riobamba se incorporó al trabajo en Quito. Descendieron 300 metros por esta pendiente para combatir las llamas que amenazaban con extenderse. En total, 60 bomberos de Riobamba, Guaranda y Sangolquí ayudan en varios frentes a contener los incendios forestales. El trabajo se efectúa en las parroquias de Pifo, Puembo y Tumbaco. Son amplias zonas de vegetación que sufren las consecuencias de una imprudencia que será castigada. El alcalde manifestó que se tiene identificado al responsable. He pedido ya que la Agencia Metropolitana de Control proceda con la sanción donde empezó el punto original. Ahí hay un sitio, hay un predio donde se hace carbón. Por lo tanto, lo que hacen es enterrar la madera que queman dentro de la tierra y se generó un punto caliente que luego propagó. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito ayuda también con descargas desde el aire. Sin embargo, el viento y el tendido eléctrico de alta tensión dificultan el trabajo. Por tierra las labores continúan con la ayuda de los bomberos de las provincias. En Quito existen 4 viveros municipales en los que existen varias especies endémicas para reforestar la ciudad. Sofía Vintimilla informa que son más de 12 hectáreas de cultivos. El cultivo y crecimiento de un árbol en los viveros municipales tarda entre 2 a 5 años. Antes de este tiempo no es posible plantarlos en los espacios públicos, porque sus raíces no son tan firmes para soportar las circunstancias a las que la mayoría se exponen a diario. Si ponemos plantas pequeñas, muy probablemente mueran, o sean vandalizadas o rotas, incluso hasta se nos roban los árboles. En Quito hay 4 viveros municipales que funcionan hace 15 años. Allí no solo se cultivan plantas y árboles nativos del ecosistema del bosque andino. En los laboratorios genéticos se reproducen más de una decena de especies. La gobedia, que es una de las que están en peligro de extinción, ella tenemos 6 meses en oscuridad, luego pasa 6 meses en luz y empiezan a germinar. Estamos hablando de 2 meses para que empiece a germinar. Es una orquídea. Sí, es nativa de la Armenia. ¿Qué pasa con esta planta que se está perdiendo en esa zona? Uno de los viveros está ubicado en el Parque de las Cuadras en el sur de Quito. Son cerca de 2 hectáreas que acogen a más de 10.000 árboles. Arrayanes que crecen solo 10 centímetros por año. O arupos que florecen una vez cada 12 meses. El objetivo es que la ciudad pueda disminuir los impactos del cambio climático. Generación de sombra, producción de oxígeno, minimización de las fuentes de calor, por ejemplo, de estas islas de calor que se hacen en los parques, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de arbolado, son estos servicios ambientales que nos dan a los ciudadanos. Los funcionarios a cargo de los viveros señalan que tras un incendio forestal, el suelo puede tardar hasta 2 años en recuperarse y solo en ese momento es posible iniciar un trabajo en el ecosistema, plantando árboles, flores y plantas. Aves,
Y hoy en el segmento Ecuaterra les contamos que en la provincia de Cotopaxi la comunidad del Quilotoa ha hecho desde hace 13 años un trabajo exhaustivo de conservación y esto les permitió reforestar hasta ahora el 90% de la zona. Carla Delgado fue hasta el lugar, nos tiene los detalles y lo vemos ahora. Es la Reserva Natural del Quilotoa y una de las lagunas volcánicas más majestuosas del Ecuador. Está situada a 3.900 metros sobre el nivel del mar, en la parroquia de Zumbagua, provincia de Cotopaxi. La laguna está dentro del cráter. Tiene 250 metros de profundidad y un diámetro de casi 9 kilómetros. Los minerales producto de la erupción ocurrida hace más de 800 años le dan el tono verdoso que la convierte en un imán para los turistas. Hoy esta reserva recibe 180.000 visitantes al año. Antes los habitantes utilizaban estos campos para cosechar. Este terreno dentro del cráter era el más cotizado porque daba buena producción. Y todos enfocados en esto. Se quemaba, se preparaba y todo era para la agricultura. Y también para la ganadería, causando la degradación de los campos. La situación cambió a partir de 2010 cuando el Quilotoa fue declarado como una área protegida. La conciencia ambiental nació porque notaron que las plantas nativas como el sunfo, la achicoria y los pajonales desaparecían. Y de a poco llegaba la sequía. Y la comunidad empezó a compensar a los dueños de terreno para que deje de sembrar, de quemar, de hacer todo el daño. Más bien que dejen para que haya la recuperación ambiental dentro del cráter. Los pajonales andinos cumplen una función vital en el ecosistema. Reproducen, generan y regulan el recurso hídrico al retener humedad, lo que aseguraba el abastecimiento del agua para la comunidad. Cuando lo notaron, empezaron a reforestar. Actualmente el 90% del área está regenerada. Nosotros sí vamos a seguir conservando más a esta laguna de Quilotoa. Nosotros años pasados hemos sembrado casi 18.000 plantas nativas. Y aunque reciben miles de visitantes, los vigilantes comunitarios hacen un trabajo importante. Cuidan que los turistas respeten las especies del lugar. Aquí también los niños participan, luego de hacer sus tareas de la escuela. Me enseñaron a proteger las plantas, no botar la basura. Esto es bellísimo. Aquí se ha contabilizado al menos unas 85 especies de plantas y variedad de animales. Bueno, en animales tenemos aquí el zorro de páramo, tenemos algunas aves rapaces como los guarros, tenemos el águila pechinegra, tenemos algunas especies de colibríes. Las lagartijas son las más comunes. Su papel es importante porque controlan las plagas e insectos. En la reserva el trabajo es conjunto. Los guardaparques del Ministerio de Ambiente son quienes de forma técnica guían a la comunidad para mantener sostenibles y correctas prácticas. Una reserva que genera vida y provee con su belleza sustento a más de 200 familias que habitan alrededor de la reserva. Ecuador fue elegido como el mejor destino para hacer avistamiento de ballenas en Sudamérica. 36 embarcaciones en 4 provincias de la costa ofrecen a los turistas esta aventura que activa también a hoteles y restaurantes. Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y El Oro son provincias costeras que aprovechan para atraer turistas con el avistamiento de ballenas, atractivo que seguirá presente hasta mediados de octubre. Este 2023, Ecuador recibió el reconocimiento como el mejor destino para hacer avistamiento de ballenas en Sudamérica, en los World Travel Awards, que son el mejor galardón en servicios de turismo a nivel internacional. Sorprendente, muy agradable, vale la pena, sobre todo las ballenas, los peces, todo lo que vimos. Y el reconocimiento no es en vano. Hay 36 embarcaciones en el país que se dedican a esta actividad. 5 en Santa Elena, en el Cantón Salinas,
5 en la Reserva Marina Isla Santa Clara del Oro, 7 en Esmeraldas, en las playas de Sua, Muisne, Esmeraldas y Atacames. Finalmente las otras 19 en Puerto López, Manabí. Es un tour que tú sales a las 10:30 de la mañana, se hace la observación de ballena, luego te vas a los diferentes islotes a hacer un poquito de snorkel. Los recorridos además permiten visitar reservas marinas, arrecifes, hacer avistamiento de aves, lobos marinos, toda una biodiversidad con un valor desde 15 a $45. Hasta octubre, Dios mediante, pensamos tener unos 120.000 que hagan la actividad de observación de ballenas. Esta dinamización de turistas activa todo. En Puerto López, 80 hoteles, hostales y hosterías reciben visitantes de julio a octubre de diferentes países, sobre todo de Europa. Nosotros tenemos muchos clientes que van y regresan, que ya llaman como en su casa. En tal fecha voy. 30 cabañas y 10 restaurantes también se activan. Saben qué platos son los que más piden los turistas extranjeros, pero también nacionales, sobre todo de Quito, Guayaquil y Cuenca, e invierten en mantener una buena imagen en sus negocios. Siempre estamos innovando nuevos platos, nuevos sabores, igual en lo que es la coctelería. Los representantes del gremio turístico siguen esperando a los visitantes para que observen las acrobacias de las ballenas jorobadas en Ecuador.